Con un equipo pimentonero que ha vuelto hoy a los entrenamientos en Pinatar Arena preparando el duelo del próximo domingo. Quedan 18 puntos, 6 partidos, mucho en juego porque está todavía la opción de ser primero, la opción de volver al fútbol profesional 11 años después. No sé si da un poco de vértigo hablar de eso. Juan Cervantes, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé qué opinas acerca de la posibilidad, ¿no?, que está en el aire. 6 jornadas, 18 puntos. La vuelta segunda todavía es posible. Todavía es más que posible. Yo visto lo visto y con lo que hay que ver, que es el calendario que tiene el Real Murcia por delante y el que tiene su principal rival en lo que resta de temporada, suponemos que el Ceuta. La pregunta es, ¿te cambiaría por el Ceuta? Yo lo tengo claro, no me cambiaría por el Ceuta, les regalo el punto que tienen de ventaja, pero ellos tienen un calendario más complicado. El Murcia tiene 3 partidos maravillosos en casa, ahora sí con un ambiente muy positivo en el Enrique Roca, más un partido cuarto en el Rico Pérez frente a Intercity, así que creo que estamos en mejor disposición, por lo menos, que el conjunto norteafricano. Te ha gustado escucharte, Ana López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? No sé si tienes el mismo sentimiento después de ver la cantidad de gente que había este fin de semana en Enrique Roca, lo que la gente animó, vibró, y me acordé de ti, de allá por el mes de octubre cuando decías con qué poquito esta afición se viene arriba. Tú fíjate, y decías tú ahora vértigo en realidad ninguno. El Murcia está donde tiene que estar y ahora mismo es que no, yo considero que no puede ser mejor. Lo que, como tú dices, lo que vimos este fin de semana es el reflejo de la sensación que tiene la gente de que este tiene que ser el año. Y muchas veces nos hemos quejado aquí de es que no se le puede escapar, es que el Murcia es que todo ese contexto que vimos el otro día en el partido del Ceuta es el reflejo de que el Real Murcia no se le puede escapar, de que este año tiene que ser el año, como dice Juan. Yo tampoco me cambio por el Ceuta, pero ojo, porque es que el Murcia está ahí, es que se roza y yo ya me estoy ilusionando. Sí, en cualquier caso, querido Pepe Pallarés, hoy desde la distancia, amigo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Se ha metido en la pelea, nunca se fue, pero ahora está de nuevo igualado a puntos el Antequera. ¿Qué te parece? Sí, es otro enemigo a mirar. Uno al Ceuta lo miramos por el parabrisas y al Antequera por el retrovisor, ¿no? Entonces, pues yo, acordaros que el martes pasado yo comentaba, digo, creo que incluso el empate contra el Ceuta no sería un mal resultado. Sí. No era mi deseo, pero al final se ha confirmado y efectivamente todos coincidimos en que no ha sido un mal resultado. En ese sentido, lo que ahora hay que hacer bueno es ese punto que hemos sacado contra el Ceuta en lo que queda de temporada, que nos sirva para algo. Y lo que decís todos, el equipo parece que definitivamente se ha enchufado. Yo sigo teniendo un poco de miedo tanto a los partidos en casa, porque el Real Murcia pues les cuesta, excepto salvadas partidos muy puntuales, pues, pero se le ha atascado. Pero vamos, yo confío que ahora ya el equipo tiene que recuperar esa confianza en sí misma, y como los aficionados que lo llevamos en volandas, pues creo que efectivamente va a ser un final muy bueno, y creo que al final el Real Murcia, lo hemos visto, creo que puede terminar como campeón. Absolutamente, compañero, nos queda un poco lejos para hablar ya desde el sábado de alineaciones, cambios, posibilidades, pero para mí hay un nombre propio y creo que lleva a otro, y es el de Juan Cervantes. Quiero que empieces tú. David Flaccus, 5 goles, y quien apostó por él, quien se adelantó por el Ibiza, quien se adelantó por otros nombres de la categoría que también fueron a pujar por el esloveno cuando este ya lo tenía todo cerrado con el Murcia, y que yo creo que también hay que... Fíjense, después de 4 meses nos vemos con que Forns titularísimo, Isi Gómez titularísimo, Davo está siendo partícipe, bastante importante para mí, además creo que de lo clave, de lo trascendental en el ataque, y luego tienes al esloveno que está que se sale, Cervantes.
Sí, sí, da la impresión de que la categoría se le queda incluso un poquito pequeña. Muy top Flaccus, muy top Davos saliendo en la segunda mitad. Yo creo que en general la segunda parte que vivimos en el Enrique Roca es la que nos hace estar así de optimistas a estas alturas de la semana. Fue un espectáculo muy bonito, muy intenso y con esa forma de jugar, de atacar, con esa simbiosis con el público, no hay que tener miedo a nada, sino todo lo contrario, sino mucha ilusión. Destacabas a Flaccus, destacábamos a Davo, pero yo me quiero quedar con los 29.000 y pico espectadores. Esto nos convierte en el quinto estadio con más aforo del fútbol español en la pasada jornada. Sí. Esta afición está pidiendo paso desde hace mucho tiempo. Es un caso inusitado porque procede de una generación de aficionados que no es que ya no conocieran al Macho Figueroa ni a Guina, es que apenas si conocen a Ciar y a Pancho Maciel. Esto no lo entiende nadie, pero lo que hay, jóvenes y jóvenes volcados con el Real Murcia y llenando el Enrique Roca para ver al Ceuta. Poco más que decir, López. Es que lo ha explicado perfectamente Juan. Yo creo que esa es la seña de identidad del Murcia ahora. Yo creo que esa gente que no ha visto prácticamente nada bueno del Real Murcia y lo poco que está viendo es ahora está, como dice Juan, pidiendo paso para subir a esa segunda división. Yo poniéndole un pero a ese partido del Ceuta, sigo teniendo esa sensación, no sé vosotros, de que el equipo necesita mucho para asentarse, que esa primera alineación que saca Fran Fernández, pues bueno, el equipo empezamos a verle ese ramalazo positivo a partir del minuto 50, a partir del minuto 55, y esa primera parte siempre se acaba quedando un poco corta en casa. Es el único pero que podemos así un poco ponerle, aunque es cierto que ya os digo que yo no esperaba, casi que, bueno, vi el gol de Rodríguez Río y pensé, bueno, ya está. De hecho, si viste, y el campo, todo el mundo se cayó un poco como diciendo, bueno, una más, y esa capacidad de reacción del equipo es verdad que hacía tiempo que no la veíamos, o que no había esa esperanza de que se pudiera marcar y que se pudiera remontar. Pero si me tengo que quedar con algo también, sería ese punto en el que, jope, le cuesta mucho al equipo adaptarse a los partidos y al final tienes que ir corriendo un poco al final para intentar remontar. Absolutamente, compañeros. Si me permitís, hemos arrancado este Ser Deportivos, esta tertulia grana de martes. Vamos a seguir enseguida. Primero, adelante, los amigos de la cadena SER, de Radio Murcia. Aquí seguimos, 3 de la tarde, 39 minutos, Ser Deportivos, región de Murcia, tertulia grana, analizando la última hora del Real Murcia. Estaba repasando Ana, repasaba Pallarés y también, por supuesto, Cervantes, los 29.920 espectadores que estuvieron este fin de semana en el Enrique Roca. Ambientazo de primera división para un encuentro de tercera categoría. Pero precisamente en la idea de los dirigentes del club se baraja la posibilidad de hacer algo con las butacas de abonados que regularmente no acuden al feudo pimentonero. Y es que fueron ese montante restante para llegar a los 31.000 y pico, pues aficionados que no asistieron y que tienen su butaca reservada, y también butacas de protocolo. Insisto, no es el caso en cualquier circunstancia de este fin de semana, donde fueron muy poquitas entradas entre abonados, compromisos de protocolo, etcétera, pero quieren cuidar eso, quieren centrarse en eso para el futuro. Saben que hay gente que saca su carnet, el carnet del Real Murcia, para apoyar y demostrar su fidelidad, aunque no se utilice la mayoría de las veces. Por lo que en la Casa Grana se plantea la opción de abrir un abanico de posibilidades para que esto no ocurra más, para que no se reserven butacas que luego no van a poder ser ocupadas. Por eso, de cara a la próxima temporada, se baraja la opción del socio no abonado y del socio abonado, para poder distinguir y no limitar o especular con la posibilidad de que acudan más o menos espectadores que finalmente luego no lo hagan. Insisto, esto es importante para priorizar cuestiones, 1, de organización y 2, de servicios. Para ello es conveniente tener una estimación, me decían, más certera de que los asientos, o del porcentaje de asientos que tienen reservados para abonados, van a ser ocupados. Y en ese sentido, con los datos en la mano, por ejemplo, el día del Hércules, que tuvimos 23.000 personas, más de 2.000 abonados no acudieron al campo del Real Murcia. Abonados que tenían su butaca guardada. Y de hecho, lo habitual, según afirman fuentes a la cadena SER, a Radio Murcia, es que una media de 4.000 socios no asistan al Enrique Roca. Es lo habitual, insisto.
Y me citan una frase que creo que es bastante relevante. No es cuestión de hacer caja, sino de que la gente vaya. Se plantean en las oficinas. Bueno, el abanico de posibilidades existe, está a la orden del día en el mundo del fútbol español. Y podemos mirar a los grandes clubes, al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético de Madrid, que trabajan con estas distinciones, pero es que también otros como el Español, el Sevilla, el Valencia y más clubes de España, insisto, también lo hacen conscientes de que la demanda varía en diferentes circunstancias. Y de hecho con el Murcia podría mantener de esta forma, con este carnet de, por ejemplo, socio no abonado, podrías mantener la antigüedad a aquellos que lo hacen, muchos por esa razón, ¿no? Por mantener la tradición, entre otras cosas como descuentos, entradas gratis, 2, 3, 4 partidos al año, acceso a partidos de cantera, revista, fotos con mascota, experiencias, qué sé yo. El Murcia tiene un montón de posibilidades. En su tienda, en el día a día, a lo largo de la temporada, con la cantera. No es descabellado esto, insisto, se trabaja, se planea, se habla de cara a la próxima temporada y creo que, bueno, es una buena noticia con la que salimos hoy en el Ser Deportivos, en la tertulia grana de este martes, donde, insisto, que no es por hacer caja, me transmiten desde el Real Murcia, sino que plantean esta posibilidad por intentar evitar que hayan asientos que se queden bloqueados. Que sí, que este fin de semana se hizo el lleno, pero lo normal es que el Enrique Roca no se llene. Pero de todas formas sí que se pueda trabajar con esa previsión. Es una historia positiva. No sé, brevemente, compañeros, ¿qué os parece, Cervantes? Qué benditos problemas tiene actualmente el Real Murcia. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Absolutamente. Era los botellines de agua para llegar al vestuario y ahora ver qué hacemos con esas 500, 600 butacas que se quedan sin ocupar. Yo estoy convencido de que con la nueva generación en las gradas y con Felipe Moreno al frente, deuda cero, se vienen los mejores años de la historia del Real Murcia. Absolutamente. Se vienen los mejores años de la historia del Real Murcia. Bueno, ojalá que sí. Hablabas tú del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid. Es que yo creo que esa es exactamente la cilindrada del nuevo Real Murcia. No el Málaga, el Córdoba y compañía. El Murcia, por afición, tiene que mirarse de aquí a medio o largo plazo con el Valencia, con la Real Sociedad, con el Athletic Club de Bilbao. Ese es su sitio por afición y por seriedad en la gestión. Bueno, en cualquier caso, veremos a ver cómo avanza el Real Murcia, pero lo cierto, y me apetece volver a un tema que estabais analizando antes y que Pepe Pallarés, siempre muy prudente, decía un tema, Ana, es que está el Antequera ahí, pendiente del retrovisor, y lo cierto es que está empatados a puntos los dos clubes. Es verdad que se tienen que enfrentar todavía, los malagueños visitan el Enrique Roca, pero, jolín, yo creo que no se tiene tanto en cuenta, ¿no? Cuando el aficionado medio del Real Murcia piensa, enseguida se asalta el primer puesto, vamos a ver lo que falla el Ceuta, el Murcia va a fallar poco, ya, pero es que está el Antequera también por ahí, López. Bueno, yo te decía, yo miro hacia arriba, el de abajo tiene que hacer también su trabajo y en teoría si el Real Murcia hace bien el suyo, si el Real Murcia no falla, no tiene por qué mirar hacia abajo, tendría que mirar solo hacia arriba, pero tú fíjate que yo creo que la sensación con el Antequera viene un poco de que el Ceuta lo vemos ahí arriba, que no falla, que lleva 19 partidos sin perder, que está fuerte, y el Antequera le vemos esa sensación de inseguridad o esa inestabilidad que le veíamos al Real Murcia hace 2 o 3 jornadas. Entonces, la sensación es que es un rival como más asequible, pues porque tiene también esas limitaciones que le estábamos viendo al equipo de Fran Fernández. Ya te digo, según cómo llegue el momento, quizá en ese partido frente al Antequera volvemos a ver un ambiente y volvemos a ver una trascendencia como la que vimos este fin de semana, porque significará que el Real Murcia está en ese punto de asaltar, de pasar por delante y de hacerlo mejor que el Antequera. Yo en realidad veo un poco esa sensación, ¿no? de que el Antequera está ahí, de que viene fuerte, de que está con los mismos puntos, pero que también va a tener que trabajar mucho para poder pasar al Murcia y al Ceuta, claro. Te insisto en el tema, Pallarés, sí. Sí, es que lo estamos viendo cada jornada, ¿eh? Lo cierto es que una cantidad de sorpresas se vienen dando porque equipos que parece que empiezan a despuntar, renglón seguido, tienen un tropezón. Es un estamos viendo esta temporada y por eso equipos que parecía que estaba el propio Antequera, del que ahora estamos hablando, pues hace unas jornadas pues estaba ya perdido en la zona intermedia, otros parecía que iban a sprintar como el Hércules y sufren un frenazo, el Marbella sigue por ahí, en fin, es una cosa que salvo en estos momentos ahí el Ceuta y el Real Murcia,
que prácticamente toda la temporada están entre los 5 primeros, pues los demás hemos ido teniendo pues compañeros de viaje a lo largo de toda la temporada. El tema es eso, el Real Murcia tiene que estar un poco pendiente del Ceuta, que tropiece y tú haces lo mejor, pero en el caso de la Antequera, pues sí que depende de ti, porque tú tienes este partido aquí en casa que te puede marcar la diferencia. En fin, es un final de liga como todo. Las últimas 5 jornadas pues van a ser una de tremenda expectación y muchos nervios, y ojalá pues lo único que sirva es para labrar, conquistar un campeonato pues a lo grande. Absolutamente. Bueno, 3:46, me apetece abrir la libreta de Pepe Pallarés y revertir y demostrar el amplio abanico de anécdotas que tiene. Por ejemplo, el pasado fin de semana se produjo algo sorprendente, algo poco habitual, que entre un jugador en la segunda parte, Carlos Rojas, y que al cuarto de hora, 20 minutos, el propio Fran Fernández lo retira, Pepe. Sí, fue sorprendente porque tampoco había ningún motivo así especial, salvo cuestiones técnicas. Pero esto me recuerda que hace años, siendo David Vidal entrenador del Real Murcia, en la vieja condomina, un partido en un momento dado hace un cambio de jugador. No es como ahora que había 5 cambios, cambia un futbolista. Y a renglón seguido, una vez que el jugador ya estaba en el campo, Juanma, que jugaba entonces de lateral por su banda, David Vidal lo llama y dice: Juanma, no le paséis el balón a Gómez, que me he equivocado en el cambio. Y al pobre Gómez pues le echó todas las cruces. Sí, pero vamos, ese era el David Vidal y su sinceridad. De esa te acuerdas, Cervantes. Sí, de esa temporada hay muchísimas, como bien dice el maestro Pepe, son muchísimas las anécdotas y la verdad es que es un placer escucharlas de la voz de Pepe Pallarés Ripalda, porque uno es periodista, por periodistas como Pepe Pallarés Ripalda, que son todo son ídolos de la afición. Bueno, así está. Los años de uno, los años que tiene uno. Bueno, gracias, Juan. En cualquier caso, compañeros, la verdad, que da gusto escucharlo, da gusto verlo y da gusto, no sé qué os parece. Otra vez quiero hacer el repaso a los tres. Empieza tú, Juan, ver cómo la gente ha efervescido, tiene ganas de llenar al Enrique Roca, y también va a llenar Santo Domingo en la medida de que lo dejen. Sí, entradas a 18 euros, esto no hay quien lo pare. Yo estoy convencido de que la química fue tal, el ambiente fue tan bonito y el espectáculo que se ofreció fue tan contundente que vamos a vivir casi lleno de aquí hasta final de temporada. La dinámica es positiva. Fran Fernández, bueno, depende cómo lo queramos mirar, depende del cariño que tengamos al técnico almeriense, o bien la cagó en la alineación o bien luego lo arregló con los cambios. Yo prefiero pensar que lo arregló luego con los cambios. En definitiva, que tenemos todos los condicionantes, compañeros, para vivir un final de temporada apasionante y con final feliz por fin, que nos toca. Dale, Ana. No, fíjate que yo lo que pienso es que el Real Murcia está de moda y al final cuando la gente se sube a ese barco, cuando se suben a esa ola de ser del equipo de tu ciudad o de ir al campo o de esa sensación de ya tú, esa gente joven que vosotros decís, tú ahora le preguntas y son del Real Murcia, no te dicen que son del Madrid o del Barça, son del equipo de su ciudad, y yo creo que ese halo, como dice Juan, va a hacer que en todos los próximos partidos, que el año que viene, lo que decías de los abonos, es que acordaros esa temporada en la que se tuvieron que parar los abonos porque llegaron a los 25.000 y ya no se podía más. Yo creo que esa va a ser la dinámica del Real Murcia a partir de ahora, que todo el mundo va a querer ir al campo, todo el mundo va a querer ser del Murcia, y eso es el equipo, es en lo deportivo este año en el que se tiene que asentar, porque si el equipo deportivamente lo hace bien, si el equipo sube a segunda división, el Real Murcia volverá a ser ese club que hace tantos años que lo llevamos esperando. Sí, pero si me permites, Pepe, aquella anécdota que también es muy buena, ocurre cuando el equipo asciende a primera división, hay ganas de ver el Murcia, relativamente el nuevo estadio, ¿no? Parece que está todo efervesciendo de otra forma, pero claro, es que ahora te pones a ver y con qué poquito la afición del Real Murcia se vuelca para ver un partido de tercera categoría, 14.500 abonados, un sinfín de apoyo a los jugadores cuando van por la calle, en fin, que todo se engrandece y da gusto, y yo creo que también genera un poco, ¿no?, en esas entrañas para los más veteranos, Pepe, que habéis vivido de todos los colores, ver el murcianismo actual. Sí, yo dos cosas. La primera,
Me alegro mucho también porque recuerdo gente echando en falta que si el Real Murcia no tenía que haberse ido a Nueva Condomina, que si la vieja Condomina, que si aquello que le costaba mucho trabajo ir para allá, que si los atascos para ir, para salir. Pues ahora vemos la situación, oye, y en su momento pues el Ayuntamiento de Murcia y Jesús Samper pues dieron ese paso, ahí lo tenemos. ¿Dónde íbamos a meter ahora en la vieja Condomina a 14.000 personas? En fin, por eso que yo me alegro quien dio en su momento ese paso, quien abrió Murcia a la zona norte, y ahora pues estamos disfrutando de esa empresa que asumieron. Y luego también destacar que este Real Murcia está teniendo la suerte del campeón, que es algo fundamental. Es algo fundamental, porque lo vimos este propio partido, que vas perdiendo y al final empatas. Qué diferente hubiese sido que fuese ganando y luego te empatan. Y luego cómo llegó también el gol del empate del Real Murcia. Pero vamos, son matices y detalles. No sé si lo he contado alguna vez, que yo recuerdo que contaban, bueno, cuentan. Me quedan 30 segundos, Pallarés, todo tuyo. A Napoleón cuando le ofrecían el ascenso de un general, le decían, ha ganado tantas batallas, para arriba, para abajo, no sé qué, es el mejor tal. Y Napoleón decía, pero tiene suerte. Él siempre se basaba en si el general tenía suerte para nombrarlo o para no nombrarlo. Absolutamente. Me da muchísimo gusto escucharos y escuchar... creo que la gente también se lo pasa muy bien y nos divertimos mucho en torno al Real Murcia. Echamos un ratito muy agradable. Pallarés, es un gusto. Un abrazo. Encantado como siempre. Abrazo para todos. Gracias, Cervantes. Un placer. Ana López, hasta la próxima. Chao, chao. 3:52, hasta aquí la tertulia grana. El Ser Deportivos, venga.